Pues mi ponencia trata de los viajes de los vascos desde España y Francia hasta América del Norte, América del Sur. Últimamente hice un artículo bastante largo en una revista que se llama Partir, una revista de una asociación del sur de Francia, y sobre los viajes. Así que después pensé que sería interesante ver cómo viajaban los vascos, que por supuesto no viajaban solamente entre sí, sino con otras personas de otros grupos. Y para ilustrar los viajes, pues elegí dos documentos, o sea, uno de dos vascos del norte, porque tomé el País Vasco como un conjunto, no separé el norte y el sur porque había muchísimos contactos, mucho comercio, muchos tratos, y muchos vascos del sur subían al norte, empezaban a trabajar, por ejemplo, en Sul, en Baja Navarra, etcétera, y después pues iban emigrando, incluso utilizando los servicios de unos agentes de migración franceses. Así que había mucho contacto. Y entonces elegí el diario de viaje de un joven quien se llamaba Jean-Baptiste Altabegoiti, quien era de la Sul, y quien viajó hacia Buenos Aires en el año 1858. Y otro relato de viaje que fue organizado y publicado por Beñat Suburu y Torros, y el chico se llamaba Jean-Baptiste también Lizarague, ¿no? El primero, Jean-Baptiste Altabegoiti, tenía 28 años en 1858. El segundo era muy joven, cumplió los 16 años durante el viaje en 1902. Y estas fechas las elegí porque entre esas fechas, que son 44 años, bueno, hubo muchas leyes, en particular unas leyes en 1860 en Francia, un poquito antes en España, que empezaron a regularizar un poco el tema de los viajes, porque los primeros viajes realmente, antes de la mitad del siglo XIX, era un espanto, una comida horrible, ninguna sanidad, un hacinamiento de los viajeros, que bueno, hoy diríamos que era realmente insoportable, muchas quejas. Como se trataba de una mano de obra, porque los países de acogida, o sea, Argentina, Estados Unidos, pedían mano de obra para trabajar. Realmente, de una manera pragmática, los gobiernos no podían dejar las cosas así. Así que organizaron el trabajo de los agentes de migración, que se llamaban así, comisionados también en España se llamaban, y bueno, regularizaron y pusieron pautas de higiene, de comida, de sanidad, para que los viajes, bueno, estén un poco más confortables y posibles, ¿no? Y estos dos jóvenes, el de 28, el de 16, cuentan su vida, no ocultan las dificultades del viaje, pero también hablan de lo que llamamos el mal de mer, o sea, este mareo terrible que agarraba a la gente, porque muchas personas no conocían el mundo del mar, subían en un barco por primera vez en su vida, entonces se encontraban con unos mareos terribles, unos vómitos, y lo cuentan muy bien, aguantando. Y cuentan también que otro tema es cómo organizar el tiempo. El primer viaje de Jean-Baptiste Altabegoitis fueron 2 meses con un barco de vela, o sea que de vez en cuando estaba parado el barco, no avanzaba. Entonces tenían que ocupar el tiempo. Y el segundo viaje fue de 18 días, bueno, porque ya había llegado el punto del vapor, entonces iba mucho más rápido. Y estos dos diarios son muy vivos y nos permiten entrar en este mundo, darnos cuenta de lo que pasaron aquellos chicos y de lo que fue esta aventura muy grande, muy importante en aquella época, a pesar de las reticencias de las autoridades, tanto políticas como eclesiásticas, que no querían que se fuesen tantos jóvenes, porque era una emigración de hombres jóvenes. No querían que se fueran por motivo de que la agricultura perdía brazos, la industria también y el ejército también. Así que
En particular en País Vasco Norte, digamos, hubo bastantes insumisos o chicos que se iban y que no volvían para presentarse delante del Consejo de Revisión, como lo llamamos en francés, ¿no? Le Conseil de Révision. Entonces, bueno, el ejército y el Estado estaba muy descontento, tanto de un lado como del otro lado de la frontera, pero no pudieron impedir este movimiento que fue causado por una multitud de problemas de herencia única del primogénito, problemas de las guerras en España, muchas guerras en principios del siglo XIX, problemas de cosechas malas y también oportunidades familiares que se hacían como por una emigración en cadena. Uno salía, por ejemplo, el tío de Jean-Baptiste Lizarraga estaba en Guanajuato, en México, y entonces llamó a su sobrino, después llamó a otro sobrino. Bueno, era una emigración familiar realmente que no estaba causada por ningún problema de pobreza realmente, como lo fue para muchos. Ellos no, viajaban así y emigraban para mejorar su situación y la de su familia, sencillamente. Y estos testimonios, que se llaman de microhistoria, son muy importantes porque añaden una chispa de vida realmente en los análisis que hacemos todos, que son muy serios, pero bueno, sabemos que entre estos análisis cuantitativos hay personas, y esos chicos nos regalaron cada uno un trozo de su vida que todavía vuelve hacia nosotros, y podemos ver también que entre la mitad del siglo XIX, el principio del XX, unas cosas siguieron iguales. La separación de las clases sociales, la primera, la segunda, la tercera, con un tratamiento totalmente diferente, como se puede imaginar, ¿no? Y también el hacinamiento de las personas, digamos, de tercera o de cuarta clase incluso había. Pero lo que sí se mejoró fue que la red de trenes que se había organizado en toda Europa permitía llevar a la gente desde su punto de partida, prácticamente desde su pueblo, hasta el lugar de acogida, o sea, el lugar de llegada, o sea, Buenos Aires, Nueva York y otros sitios así. Y también las condiciones sanitarias se mejoraron indudablemente, los controles sanitarios y la comida, lo que era un punto muy importante, también se mejoró porque, bueno, ya no se podía dejar a la gente hambrienta y sufriendo tanto. Y entonces también una cosa también que se agudizó fue el control sobre los viajeros. Es decir, que antes, al principio, no diría que viajaba cualquiera, pero no había tantos controles. Pero poquito a poco empezaron, por ejemplo, en Francia, a pedir un certificado de buena conducta y moralidad, así se llamaba, ¿no? Literalmente traducido, que estaba escrito, dado por el alcalde o el comisario de la ciudad, y claro, y, sí, y también estaban exigidos unos títulos para esto del ejército, a ver si no se trataba de un desertor o de un insumiso, y la autorización para los menores. En fin, todo este sistema de control se fue agudizando a medida que el comercio o sea, de los viajes se ensanchó y se regularizó también, hasta llegar de una forma, digamos, bastante artesanal y caótica al principio del siglo XIX a una forma mucho más organizada, diría casi industrializada, con agentes, sí, totalmente acreditados por el Estado, y también, bueno, compañías marítimas súper fuertes como la Messagerie Maritime, la Compañía General Transatlantique, también del lado español la Compañía Transatlántica y otras compañías europeas que, bueno, organizaron todo un mundo desaparecido ya, pero que fue el mundo de los viajes y que permitió esta emigración de un lado y de otro, porque unos volvían también por el mismo medio.